Yospagar sumaba akasuma programa mapnatasta y cuando nakangarak katok istukat. Como era que iba arunt asrak papato en ka provincia kaukanis istas Cristo anchita nakaja ka radio ka programa ka istata watakachana entonces panagaro ma hayayar ka pera ka papato ka provincia toket. Hermano Freddy, Wali. preocupación acá. Tengo pues varias preocupaciones, hermano Freddy. Una preocupación, hermano Pedro. En este momento, hablando de la segunda vuelta que se va a realizar el 19 de octubre, ¿no? Justamente estos días, este candidato, yo no sé si llamarle buen candidato o mal candidato. Realmente para mí, este señor no vive aquí en Bolivia, sus hijos son americanos, su esposa también. Y aquí viene cuando tiene esa ocasión, cuando hay elecciones. Desde que ha sido el vicepresidente del Hugo Banzer, y Hugo Banzer, quien ha sido pues un gran golpista, y ahora en el 2019 este Tuto Quiroga también ha sido partícipe en el 2019 en el golpe de Estado, junto con Doria Medina, Manfred y todos. Maronkovic ahora es el primer senador de este partido, imagínense, y todos están en el golpe de Estado, que el senador, diputado, todos. Estos días ha salido en redes sociales, como el capitán Lara, como no hay propuestas, se agarra con los dos, insultándose de todo de aquí. Propuestas, ¿acaso insultarse, mi querido Freddy, hermano Nancy? Tiene que ver, la propuesta es ver Bolivia, qué está pasando, qué necesidad tiene la gente, qué necesita, cuál es el trabajo, cómo podemos cumplir con ellos. ¿Por qué la economía? ¿Por qué esto? Porque eso tienen que anunciar, decirnos a nosotros. Pero los dos nomás se están insultando. Este es lo peor desastre de este señor. Piensa que él es un gran estudiador, conocedor, que estaba en la Universidad de Harvard, y viene aquí, y todos han dicho que este señor es el agente de la CIA. Jamás ha querido a Bolivia. Jamás ha querido. Hay mucho que hablar de este señor. Gracias a este señor no tenemos ni mar ni Silala. Y tiene descargo de hablar, la anterior semana, habla del mar de Silala, imagínate. Cuando no tenemos ni siquiera una franja de salida, este señor iba hablando en todos los países aquí del mundo. Por eso este señor decía, si le damos el mar a Bolivia, Evo Morales se va a eternizar, decía. Todo el mundo sabe. Pero este señor, como está en la ONU, sus amigos, los americanos están en los jueces de la Haya, todo, ya bueno, y hemos quedado así como estamos. Hay que seguir hablando con Chile, todo eso. Y ahora en anterior semana descargo de hablar de esas cosas. Imagínense, ahora después no solamente eso, a Evo Morales lo ha odiado, lo ha sacado y dice, está satisfecho ahora él. ¿Por qué? Porque dice que él ha hecho todo posible para sacarlo. Y ahora se da con el capitán Lara. Le insulta, imagínense, le insulta el capitán Lara, bueno, hablando, alguna intención tiene de hablar de Bolivia, por lo menos algo habla bueno, en su corazón siente, de que ve la situación, la corrupción, la justicia, todos aquellos que está viendo, pero este señor, Tuto Quiroga le insulta de sonso, imagínate, no sé si usted misma haya visto tal vez. ¿Cómo es posible un señor letrado que Harvard, todo un doctorado que se cree, ahora nos viene a insultar de esa manera, hermano Freddy? Esa es mi preocupación. Y a todos nosotros que no somos letrados nos está diciendo, a mí también me está diciendo eso. Mi candidato Evo Morales y a mí mismo me está diciendo, todo aquel. ¿Cómo es posible este señor ahora? Y así nos quiere gobernar, y así nos quiere ser gobierno. Esa es mi pregunta de mí. Entonces, mi querido Freddy, esa es mi preocupación. Y por lo menos el capitán Lara, por lo menos que vaya a ver qué es lo que pasa. Ojalá que todo lo que dijo, lo que ha dicho, que se cumpla también, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos ahorita es resolver problemas que tenemos. Reactivación económica, ¿no? Exactamente, eso tenemos, reactivación política, la justicia, la corrupción, está campeando pues, en todas partes. Todo hay que ordenarlo. Uno, por ejemplo, por decirte, la subvención, imagínate. Uno lo voy a poner como ejemplo nomás. La subvención de gasolina, de harina. Y los hermanos panaderos, como hay subvención de harina,
pancitos chiquititos, un gran negociado. Se ha descubierto de los dirigentes tal Ríos, es un gran negociado, imagínate. Entonces, yo creo que para mí sería una vez que se levante y así ya veremos en el futuro qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Hermano Fred. Wali que electa Pedro Portanewait Hayuka, ¿no? Ya está. Amuit ella ñawa, chiclawina ka, ya. Jutir semanaja octubre paxen cañane hayukat sumpacha amuit asiña pa candidato hayukat no Tuto Quiroga Rodrigo Paz Caucnitz mantas a ver Caucnitz sumpacha propuesta lord hayukaro chilir sarantañana ne pantax caña kite hichuruna canja no ya maitan pantasiñane anikiwa aski cañaniti hilat kuyakana xasin amuit ahora tan hilata Pedro Flores kayu pampis waliki hilata Pedro karon purtani kita hukampi hasta lup evinak apani kita wampsuma hilata Pedro ya hermano Freddy ya hermano Nancy entonces con más claro no entonces wale amuit asiña lupiñas pape hermano Fred entonces wale que pinis caspa taque marcanacar Dios pagará hermano Fred wale que hilata Pedro Flores el alto barcat